acudir al cirujano plástico no es ir a operarse. Acudir al cirujano plástico es ir a orientarse para tomar la mejor decisión para la vida futura. Con el paso de los años, los cambios en las características de sus formas físicas, pues los senos es una de las zonas que siempre están buscando tratar de mejorar. Permanecían escondidas, que eran revictimizadas cada vez que salían a la calle y les preguntaban cosas que no eran tan apropiadas. Hemos propuesto nuevas técnicas para hacer cirugías mamarias sin implantes, dejándole la talla que corresponde de acuerdo a su deseo. Cada cirugía que se haga fallida hace que los costos de una nueva cirugía reconstructiva sean más altos y que las posibilidades de alcanzar ese resultado que soñaban se aleje cada vez más. La cirugía plástica es una especialidad de la medicina que lastimosamente muchas veces se ha sacado de contexto y se ha pretendido asociar con las cosas vanas o superficiales de los seres humanos. Y por eso se ha pensado que es un culto a la vanidad. Y la realidad es que dista mucho de eso. La cirugía plástica, desde mi percepción, es la cirugía de la vida. ¿Por qué? No solo porque una vez te realizas ese procedimiento, tu vida mejora en las características de la percepción de tu imagen. Recordemos que esa relación entre mente e imagen tiene que tener equilibrio, porque en la medida que no haya equilibrio empieza a generar disconfort y alteración en la salud estética de las personas. Entonces, una vez te realizas una cirugía plástica, que puede ser estética, reconstructiva, para corregir algún defecto del desarrollo, para corregir algún tema asociado a un accidente o para corregir alguna forma que no está en proporción con el resto de tu cuerpo, pues por supuesto una vez te la realizas mejora tus características de vida y asimismo empiezas a generar todo el desarrollo de un potencial que de una u otra manera antes estabas gastando tratando de entender o de atender alguna situación que sentías o que percibías que pueda ser susceptible de mejorar. Entonces la cirugía plástica, a partir de la incorporación de la ciencia y la tecnología, nos ha permitido a los especialistas lograr mejorar la calidad de vida de los pacientes y nosotros propender y cuidar el bienestar de nuestros pacientes, bien sea a partir de los tratamientos quirúrgicos o de los tratamientos no quirúrgicos. Es importante que todas y todos entiendan que acudir al cirujano plástico no es ir a operarse. Acudir al cirujano plástico es ir a orientarse para tomar la mejor decisión para la vida futura. Bueno, definitivamente en las ciencias quirúrgicas sí es absolutamente cierto el refrán de que la práctica hace al maestro. Y ya tener todos estos años en la especialidad no solo me hace sentir que ya soy de los mayores, sino que en realidad haber hecho tantos procedimientos me permite tener una percepción absolutamente clara con respecto a la realidad de lo que es un procedimiento quirúrgico de cualquier tipo, tanto facial y corporal. Como saben, soy un cirujano plástico integral. Me gusta operar a los pacientes desde arriba hasta abajo y desde esa percepción me he preparado durante todos estos años para asumir cada reto de una manera muy adecuada, acorde a cada paciente, a cada necesidad. El hecho de tener ya cierto reconocimiento, pues lo que me hace sentir es muchísimo más comprometido para todas las cosas que ejecuto y por supuesto mucho más comprometido desde el punto de vista científico a continuar en la investigación y en la proposición no solo de nuevas técnicas quirúrgicas para mejorar las características de los resultados y de los abordajes en los pacientes y en las pacientes, sino asimismo propender por la naturalidad de la proporcionalidad y de las formas, dando la mejor orientación a las pacientes. O sea, lo que quiero decir con todo esto es que me siento muy comprometido, además de, por supuesto, halagado por el reconocimiento que dan las pacientes a la labor que ejecuto, pero más allá de eso, al ancestro que vamos a hacer después cuando los pacientes puedan ver que las características de los resultados en cirugía plástica estética no le dan protagonismo al especialista, sino a los verdaderos cambios en la proporción y en la forma que armonizan las caras, que armonizan los cuerpos y que los hacen sentir mejor. Esa es la esencia de lo que hago y en lo que sigo siendo comprometido hasta el último día que ejerza la profesión. Ese es el peor crimen que puede existir en la humanidad desde mi percepción.
porque atentar contra la integridad de una persona, sea una mujer o un hombre, con un agente químico, específicamente con un ácido en la cara, pues por supuesto las quemaduras no solo son absolutamente graves y profundas, sino que las lesiones en el espíritu y en el alma de esas personas es profunda e irreparable. Desde esa perspectiva, como yo les decía antes de que se promulgara la ley, a las personas encargadas de legislar en el país, es un crimen en vida donde quedas secuestrado en el propio cuerpo. Y por supuesto, nuestros especialistas en quemaduras realizan todo lo necesario para poder preservar la vida de la paciente y para poder reconstruir la funcionalidad de la misma. Pero el aspecto estético, vuelvo e insisto, es algo fundamental en el ser. Siempre hablamos que el bienestar es cuerpo, mente y espíritu, pero la materialidad de ese cuerpo está dado en la imagen. Entonces esa relación mente-imagen es fundamental, y estas pacientes teniendo esas deformidades, casi que el derretimiento facial, pues lo que veía yo era un halo de tristeza a su alrededor y de desesperanza, porque eran pacientes que permanecían escondidas, que eran revictimizadas cada vez que salían a la calle y les preguntaban cosas que no eran tan apropiadas, y desde ese punto de vista empezamos a trabajar una parte que le llamamos reconstrucción estética final, y lo veníamos haciendo en silencio hasta que ellas mismas nos hicieron conocidos por el tema, debido a que se sentían que ese cambio en su aspecto, ese reencontrarse consigo mismas, así fuera en la conformación de la comisura de la boca, en la conformación de las características de la forma del ojo, las hacía reencontrarse consigo mismas, y a partir de la tristeza empezaba a haber un halo de luz y de felicidad y de tranquilidad. Y es así como pudimos ver que las características del cambio de sus vidas fue muy importante, donde se resocializaron, muchas volvieron a ser sus familias, encontraron lugares de labor activa y por supuesto volvieron a reencontrarse con la vida y los sueños. Entonces para mí fue algo muy bonito, ha sido algo muy bonito, sigo comprometido con ellas y una vez al año por lo menos estamos haciendo una jornada para ellas. Han sido más de 400 procedimientos que hemos hecho durante todos estos años y han sido muchas vidas que hemos podido impactar de manera positiva. Y lo he hecho porque desde el principio en mi proceso de formación como persona, mi mamá me enseñó que definitivamente en la vida lo más importante no era conseguir, sino compartir. Y qué mejor que yo poder compartir no solo mis conocimientos, sino también mis recursos, porque todas esas cirugías las hemos hecho pro bono y donde nosotros no solo hacemos nuestros procedimientos, sino que asumimos todos los costos para ellas, y lo mismo en el postoperatorio. Tengo un equipo de trabajo que me apoya, me respalda, y eso ha permitido que podamos lograr estos resultados con ellas tan importantes. Está claro que la cirugía mamaria, sea cualquier aumento, reducción, elevación, es una de las cirugías que más se realiza en el mundo. Y está claro el por qué. Por supuesto, no solo hace parte de los senos, de la proporción y de las formas corporales, sino que hace parte de la sexualidad. Y desde esa perspectiva, las mujeres, con el paso de los años, los cambios en las características de sus formas físicas, pues los senos es una de las zonas que siempre están buscando tratar de mejorar o de volver a rejuvenecer. Entonces, ¿qué pasa? Estábamos viendo una curva muy alta de procedimientos quirúrgicos mamarios con implantes, donde casi que todo era implantes. Había una sobredemanda desde mi perspectiva de los implantes mamarios. Es decir, si queríamos levantar los senos, implantes. Si queríamos reducir los senos, implantes. Si queríamos aumentar los senos, implantes. Pero resulta que todos los especialistas, incluyéndome, estábamos convencidos de la absoluta biocompatibilidad de esos materiales con el organismo de las pacientes. Ya desde hace unos años no pienso lo mismo, porque las mismas pacientes que yo había operado estaban empezando a presentar signos y síntomas inexplicables que afectaban su calidad de vida. Dolores articulares, dolores musculares, fatiga crónica. Empezaban a presentar afectación en su calidad de vida, donde eran estudiadas por todos los especialistas y no encontraban ninguna respuesta. Empezamos a retirarle los implantes y empezamos a ver mejoría y empezamos a darnos cuenta de que definitivamente la respuesta inmunológica crónica asociada a una respuesta inflamatoria a ese cuerpo extraño sí puede en algunas pacientes que tienen predisposición generar cambios en su calidad de vida por una afectación sistémica, a lo que en este momento se le reconoce como los síntomas sistémicos asociados a los implantes. Entonces, esto ha hecho que
en la medida que aumente el conocimiento por parte de las personas, por parte de los especialistas, este síndrome incomprendido, nosotros hayamos podido identificarlo de manera progresiva y hayamos podido empezar a asociar una respuesta inflamatoria inmunológica al implante, que una vez lo retiramos la paciente empieza a sentir mejoría, y por supuesto esto ha hecho que vaya creciendo progresivamente el retiro de los implantes y por ende la necesidad por parte de las pacientes de hacerse cirugías mamarias no necesariamente tenga que ser atendida con implantes, sino que sea atendida a partir del especialista con una orientación adecuada, dándole todas las alternativas, tanto los beneficios como los riesgos de las técnicas. Está clarísimo que cuando las pacientes se colocan un implante, pues por supuesto el implante, por ser un material externo a su organismo, tiene un desgaste tanto en su contenido como en su cubierta, lo cual por recomendación de la FDA, que es el ente que a nivel mundial más estudia este tipo de comportamiento de los materiales, recomienda que cada 10 años haya que cambiarlo, y eso ha sido así desde siempre. Lo que pasa es que ha habido mucha desinformación y algunas pacientes pensaban que que existían prótesis de por vida, y eso no es así. Las prótesis siempre hay que estarlas cambiando porque se someten a un proceso de desgaste natural del material que genera cambios en las características. Entonces, partamos del principio que todas las mujeres que tienen implantes deben de cambiarse los implantes cada 10 años. Pero ahora ya con el conocimiento que tenemos, la recomendación es no solo debes de cambiarte los implantes, sino que idealmente toda esa cápsula que rodea el implante, que es la manifestación física de la respuesta inmunológica inflamatoria, pues por supuesto también debería de ser retirada para generar un nuevo proceso de cicatrización. Entonces, ante eso, partamos de la premisa de que todas las pacientes que tienen implantes se los deberían de cambiar. Pero ya con el conocimiento que tenemos asociado a la posible relación entre implante y algunos síntomas, pues ya muchas pacientes no piensan en cambiárselo, sino en quitárselo. Y no solo por eso, también porque cambia la forma del seno, porque ya no les gusta el tamaño, porque ya no les gusta la proporción, porque ya no está acorde a las expectativas que tenía en el momento que las colocaron. Hay un sinnúmero de causas para retirárselo, pero sí está claro que todas las pacientes que tienen implantes en un momento determinado de su vida se lo tendrán que retirar. Y en ese momento, cuando se lo retiran, por supuesto se produce una deformidad secundaria. ¿Qué pasa? Cuando se retira un implante, se quita, en la práctica que yo hago, se quita el implante y se quita la cápsula, hay una deformidad mamaria secundaria porque pierde ese tejido todo el soporte. Entonces ahí es donde hablamos que hay que hacer una reconstrucción mamaria inmediata. Algunos doctores la dejan diferida, cosa que yo respeto y que me parece que de acuerdo al criterio que cada uno tenga lo debe realizar y de su experiencia, pero desde mi experiencia se debe hacer de manera inmediata, precisamente tratando de reducir la afectación psicológica de cada paciente y por supuesto también de su pareja y de su familia al verse al espejo y ver las características de un seno absolutamente deformado, perdido de proyección y de forma. ¿Qué es importante entender? Que se puede hacer la explantación con la reconstrucción inmediata, logrando resultados anatómicos, logrando una nueva conformación del área del escote, logrando la proyección del polo superior, y que la cicatriz no sea una T invertida de lado a lado, sino que sea solamente una cicatriz alrededor de la areola y en forma de L. Entonces, es importante entender que sí se puede hacer la cirugía, es importante entender que no genera deformidades secundarias y que quien la realice tenga experiencia. Hay un momento determinado donde, independiente de la forma, la seguridad se la da a las pacientes es el volumen. Lo que buscamos al retirar el implante no solo es que tengan tranquilidad física y mental sabiendo de que no va a haber una respuesta inmunológica a un cuerpo extraño, sino también que tengan tranquilidad desde el punto de vista estético, donde la tranquilidad ya no se la dé el volumen, sino que se la dé la forma. Y así el seno sea más pequeño, tenga una conformación anatómica adecuada. En eso es que hemos trabajado y por eso es que hemos propuesto las técnicas BRA. Las técnicas BRA son técnicas de cirugía de reconstrucción mamaria anatómica a partir del propio tejido de las pacientes. En el caso de la explantación hablamos de BRALAN, que es Breast Reconstruction Anatomical Leaf Augmentation, y es una técnica que se basa en quitar el implante, quitar la cápsula y rotar el tejido de tal manera que se recomponga el escote siempre, mejore la proyección superior, que la cicatriz sea solamente en forma de L y que se reduzca ese gordito que muchas se presenta aquí en la región axilar dentro de la línea mamaria que tienen todas las pacientes. Entonces, esa técnica nos permite sentir la tranquilidad de que la paciente, cuando se mire al espejo, no
sienta una afectación importante y que las cicatrices, por ser unas cicatrices cortas, no solo con el manejo que les damos, sino con el paso del tiempo, sean muy poco perceptibles. Definitivamente en las ciencias quirúrgicas, como siempre lo he dicho, el tener más experiencia te permite no solo definir cuál es el mejor abordaje para las pacientes, sino asimismo poder hacer la incorporación de nuevas tecnologías para realizarlo. Entonces, sí podemos hablar de que la incorporación de la ciencia, de la tecnología y la experiencia es como el mix ideal para poder lograr los mejores resultados estéticos en las pacientes, y en la actualidad podemos hablar que esas tecnologías nos ayudan a realizar las cirugías, los cortes con mayor precisión, menor cantidad de sangrado, menor proceso inflamatorio y una mejor integración en el proceso de cicatrización. Por ejemplo, les cuento a todas, yo ya no uso sobre la capa superficial de la piel puntos, sino que utilizo pegamento. Eso ha permitido que haya un proceso de integración mucho más óptimo en el proceso de cicatrización. Entonces, eso sumado a otras tecnologías como la unión de la radiofrecuencia del helio, el Renuvion, para hacer algunos cortes, o la radiofrecuencia específica para hacer algunos cortes, nos permite, de acuerdo a las características del tejido y del problema de cada paciente y de la zona a tratar, lograr el mejor resultado posible. Eso es por hablar en los casos de corte, pero en los casos de cirugías, por ejemplo, el contorno corporal, la incorporación de tecnologías para hacer la lipoescultura y el BBL, pues por supuesto nos permite no solo que haya menos dolor, o haya una piel muy regular, sino que también haya retracción de esa piel y no quede flacidez secundaria tan importante. O sea, la tecnología sí es vital en cirugía plástica y hemos podido irla incorporando día tras día. Esta pregunta es importante e interesante porque, por supuesto, depende de cada especialista y su visión con respecto a la estética, y depende de cada mujer con respecto a la orientación que su especialista le dé. Desde mi perspectiva, yo hasta hace más de año y medio colocaba implantes. Desde esa época hacia acá he dejado de colocar implantes porque me he dedicado al estudio juicioso de esa respuesta inflamatoria inmunológica al cuerpo extraño, y desde esa perspectiva, dentro de mi práctica ya los implantes no están. Entonces, hemos propuesto nuevas técnicas para hacer cirugías mamarias sin implantes. Entonces, ahí hablamos de BRAR, que es Breast Reconstruction Anatomical Reduction, es decir, la reducción del volumen mamario de las pacientes a partir de una cicatriz también alrededor de la areola y en forma de L, dejándole la talla que corresponde de acuerdo a su deseo. Hemos operado pacientes con talla F de copa de brasier y que hemos dejado en talla C, por ejemplo. También hablamos de BRA Lift, que es Breast Reconstruction Anatomical Lift, que es la reconstrucción anatómica y elevación del seno con el propio tejido de la paciente. ¿Por qué esto? Porque muchas pacientes que se colocaban implantes se lo colocaban pensando en elevarlo, no en aumentar el volumen. Entonces, si nosotros podemos hacer con una técnica quirúrgica esa sensación de aumento de volumen con la reacomodación de su propio tejido, pues las pacientes se sienten muy contentas, y por eso es que estamos hablando de técnicas quirúrgicas sin colocar implantes. Y por supuesto, cuando hablamos de explantación, lo que buscamos es retirar de manera definitiva el implante y hacer la reacomodación del tejido para que quede también muy anatómico. Aquí hay una cosa importante que quiero enfatizarle a todas y a todos. Las características del volumen mamario después de que se ha realizado una explantación pueden ser susceptibles de aumentar. ¿A partir de qué? En mis manos, de que hayan pasado unos meses y podamos hacer una cirugía del contorno corporal para que con la propia grasa de la paciente aumentemos el volumen. Entonces, quiero que puedan entender que si se quitan el implante y de pronto el volumen mamario no es suficiente, en nuestro caso solo el 6% de las pacientes que se operan se hacen un aumento de volumen mamario después con su propia grasa, puedes tener esa opción y de esa manera puedes lograr el objetivo que muchas desean, que es tener el volumen acorde a sus expectativas sin necesidad de tener implantes. Pero por supuesto, eso es en mi caso. La mayoría de especialistas orientan a sus pacientes hacia el cambio de implante, que es una cosa que yo no de ningún momento censuro, porque cada uno de nosotros, de acuerdo a su experiencia y su conocimiento, hace su práctica, y por supuesto el cambio de implante seguirá siendo no solo una tendencia, sino un procedimiento quirúrgico que se realiza con bastante frecuencia. Asimismo, la colocación de implantes en pacientes que tienen poco volumen, donde en esas pacientes nosotros lo que buscamos es que con su propia grasa también podamos hacer una reincorporación del volumen mamario a partir de la grasa, y que con un resultado tridimensional en la colocación nos dé un resultado muy natural para ellas. Bueno, todos sabemos que ese refrán popular de que lo barato sale caro, casi que en la mayoría de los casos es real. Yo pienso que las decisiones
con respecto a cirugía plástica no se deben basar en lo económico, se deben de basar en el conocimiento, la experiencia y el alcanzar las expectativas a partir de las posibles técnicas quirúrgicas que el especialista junto con la tecnología puedan brindarle a cada paciente. Por eso es que hablo que la cirugía plástica debe ejercerse de manera muy personalizada, donde a pesar de que los nombres de las cirugías sean iguales, las características tanto de la concepción de la belleza como de la técnica y tecnología que se utilicen va acorde a cada especialista. ¿Qué sucede? Está clarísimo que los costos en el primer mundo son mucho más elevados en este tipo de procedimientos. Pero eso no significa que cuando tú te operes en un país como el nuestro, Colombia, tenga que costar demasiado menos. Está clarísimo que es un poco más económico, pero también está clarísimo que la relación de los costos va a estar acorde a muchos factores asociados. El tipo de clínica donde te operen, la cantidad de personas que tenga el cirujano alrededor para un equipo de soporte en el posoperatorio, las características de la experiencia que tenga el especialista, la cantidad de casos exitosos, el reconocimiento, el tipo de cirugía que tenga que practicarse cada paciente, el tipo de complicación que tiene cada paciente en las características de los cambios que ha tenido el tejido con el paso de los años por las cirugías previas, si es una cirugía primaria o secundaria. O sea, hay demasiados factores que determinan el valor de una cirugía. Pero lo que sí quiero decirles a todos y a todas los que nos ven y los que nos escuchan, que la determinación de una cirugía plástica, que es la cirugía de la vida futura de cada uno, nunca se debe basar en el costo, se debe basar en el criterio, en el concepto, en la seguridad, en todo lo que en esa consulta inicial con el especialista puedes sentir que te permite confiarle tu vida futura. Porque recuerden, cada cirugía que se haga fallida hace que los costos de una nueva cirugía reconstructiva sean más altos y que las posibilidades de alcanzar ese resultado que soñaban se aleje cada vez más. Entonces recuerden que es una decisión que se toma con criterio y no con el bolsillo. Bueno, yo pienso que Colombia es un lugar ideal para este tipo de intervenciones quirúrgicas. ¿Por qué? Porque los cirujanos colombianos hemos ido alcanzando cada día más reconocimiento a nivel mundial con respecto a nuestros conceptos de belleza, a la alta tecnología que manejamos, a las características de las técnicas quirúrgicas que empleamos y por supuesto al respeto de los rasgos, la proporcionalidad y la armonía de cada cuerpo, tanto en mujeres como en hombres. Es decir, somos cirujanos con mucha experiencia y con una visión de belleza universal. ¿Cuál es el tema? Siempre se habla mucho de la seguridad de Colombia y yo les puedo decir, teniendo institutos en Bogotá, en Cali y en Barranquilla, que Colombia no solo es un país absolutamente seguro, sino que es un país donde todos pueden disfrutar, no solo de hacerse la cirugía, sino de la gastronomía, la cultura y todas las cosas buenas que rodea a nuestro bello país. Entonces, a todas y a todos los invito a que vengan, conozcan Colombia, se enamoren de Colombia, porque estoy seguro, ya atendiendo tantos pacientes que vienen de fuera, que todos siempre quieren regresar. No a operarse, sino también a hacerse sus mantenimientos de los procedimientos quirúrgicos en tratamientos no quirúrgicos y a disfrutar y conocer cada vez más las regiones que componen nuestro país. Entonces, bienvenidos con toda seguridad y seguros de que Colombia sí es belleza y seguridad a la vez. Para mí está claro que esta especialidad es la que cumple en mi vida todas las expectativas. ¿Por qué? Porque no solo me permite transformar las vidas de las personas a partir de ese don que Dios me dio y la tecnología y las técnicas que empleo, sino que adicionalmente eso me permite ver los cambios en la calidad de vida de cada persona. Y han habido diferentes momentos de la vida donde he sentido que me permite hacer una práctica feliz. Entonces dicen las pacientes, doctor, pero es que usted no se cansa haciendo esto. Entonces yo les digo, es imposible que las personas se cansen haciendo lo que les guste y lo que aman hacer. Y eso pasa en mi caso. He tenido momentos muy felices viendo cada paciente cuando vienen con esa cara de tristeza o desesperanza y saliendo después con esa sonrisa, alegría y altivez. He tenido momentos también donde veo esas personas, por ejemplo, el caso de los soldados y policías que hicimos la reconstrucción pro bono también de ellos cuando tenían las deformidades faciales víctimas de la guerra y veíamos cómo también recomponían su vida y la de sus familias. El caso de las mujeres agredidas con ácido, que trabajamos tantos años con ellas y que aún seguimos haciendo cosas con ellas, donde vemos también que no solo recomponen su seguridad personal, sino que también recomponen sus sueños y sus esperanzas.
Y ni hablar ahora que estamos metidos en todo un tema de investigación asociado a los implantes mamarios, donde vemos cómo mujeres que tenían causas inexplicables de síntomas y de signos de enfermedad, una vez hemos realizado la intervención, no solo empiezan a mejorar de manera progresiva durante el primer año, sino que todos esos temores con respecto al resultado estético se quedan atrás y quedan felices con sus formas y sus proporciones. O sea, esto es una especialidad que día a día me trae cada vez más felicidad, más tranquilidad y sobre todo alimenta mi espíritu para seguir dando lo mejor de mí y de mi equipo de trabajo, por supuesto, en pro en beneficio de las demás personas. Obviamente, con el respaldo de mi familia, de mi esposa, de mis hijos que me comprenden que este tiempo muchas veces que puedo dedicarlo a ellos lo dedico a la ciencia y al estudio.